Vamos a dar inicio. Bienvenidos jóvenes a esta nueva clase. La idea es continuar de acuerdo con las directrices de la escuela. Vamos a seguir manteniendo las clases virtuales y bueno, de acuerdo también con el programa del curso, hoy toca el inicio de geometría, ¿verdad? Entonces, en la antología existen unas hojas que se llaman C1, C2, C3 y C4, en la cual vienen diferentes ejercicios. Vamos a ir trabajando, puede ser en las hojas o en estas hojas tamaño carta que están acá, las cuales son un extracto directo de esas mismas hojas. ¿Ok? Hay, hay información, digamos, para esto. Podemos verlo de una vez acá en la página del curso. Vamos a abrir la página del curso. Acá está. Entonces, en nuestra página, de acuerdo con la vista de ustedes, bueno, está ahorita lo que ustedes ven, está como estudiante, y vean que acá está habilitada la sección que se llama Geometría Aplicada. Recuerden que si alguien tiene alguna pregunta me la puede hacer sin ningún problema, y si no, la idea tal vez es mantener los micrófonos apagados. Tal vez que Yesabel tiene el micrófono encendido, Tamadit, bueno, lo voy silenciando. Tamadit, también Brian. Si ocupan hacer algo, sí, si ocupan hacer alguna pregunta, con mucho gusto, pero si no, lo mantenemos así para tal vez no generar ahí ruido adicional. Bien, entonces, estando aquí en la página del curso, tenemos el tema de geometría aplicada, que es con el que vamos a empezar hoy. Vean que acá hubo una señal de alerta porque casi nunca los estudiantes ven esta sección que se llama construcciones geométricas. En esta sección de acá es una especie de libro, o por lo menos así le llama la página, donde tiene todos estos contenidos que se ven aquí a mano derecha. Vamos a poner aquí el spotlight. Acá a mano derecha en la tabla de contenidos está parte de los ejercicios que vamos a ir trabajando y ustedes pueden hacer clic en ellos y se ve, digamos, cómo sería el trabajo que hay que hacer en el ejercicio para poder obtener la respuesta que andamos buscando. Entonces, en realidad ya, digamos, existen herramientas para ustedes acá en la página del curso, más allá de la clase misma. También está, digamos, si que vayan a buscar en un libro, lo pueden encontrar aquí en la página del curso. De igual manera, acá están las hojas que les mencioné, ¿verdad? Que son las 4 hojas en las cuales se va a trabajar. ¿Okay? Entonces, sin más preámbulos, sería mantenernos en los ejercicios. Vamos a ver que tenemos 27. Ustedes, bueno, bien. La primera hoja la vamos a pegar de manera individual. Vamos a tener acá en esta sección, vea que de lo que se trata es de dividir la recta en n partes iguales. ¿Ok? Entonces, ¿alguno que me diga en cuántas partes dividimos la recta? 7. 7. Bueno, ahí. Un buen número, pero lo haremos en 7. Vamos a ver si esto está aquí.
Bien, en 7 partes entonces. Yo los escucho. Ok, está bien. Entonces vamos a dividir eso en 7 partes. Para eso es la recta AB, ¿verdad? Entonces el ejercicio sería dividido la recta AB en 7 partes iguales. Entonces, vamos a trazar una línea auxiliar con el uso de las escuadras en cualquier dirección. No tiene que ser un ángulo específico, ni mucho menos. Puede ser, por ejemplo, en esta dirección. ¿Okay? Entonces, digamos que allí tenemos una recta auxiliar. Vean que es una recta que no está en ningún ángulo particular, ni tampoco tiene ninguna otra condición especial, un ángulo, nada. Es cualquier recta. Y lo que vamos a hacer es que con un instrumento de medición, por ejemplo el escalímetro, una regla, lo que sea, vamos a marcar 7 divisiones iguales en la recta. ¿Ok? Entonces, como esto usted sí lo va a estar midiendo, ¿verdad? Usted puede tener control sobre eso. Entonces vean que yo voy a hacer marcas cada centímetro. Vamos a hacer marcas aquí cada centímetro hasta llegar a la séptima. ¿Ok? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 divisiones. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a acomodar la escuadra, ¿verdad? De tal manera que se una el séptimo punto, o sea, el más lejano, ¿verdad? El enésimo punto, si se quiere, con el punto B. Entonces, por ejemplo, vean que yo aquí lo estoy uniendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sigue a continuación? Lo que sigue a continuación es que yo muevo la escuadra hasta llegar al siguiente punto y yo trazo esta línea. ¿Ok? Que es una línea que es paralela a la unión esta inicial que hice entre el punto enésimo y el punto B. Entonces, si yo quiero, puedo unir esta, no hay problema. Esta no hace falta porque realmente ahí ya está el punto B. Pero a partir de allí, yo puedo ir moviendo la escuadra, ¿verdad? Entonces aquí tengo la primera de las divisiones, acá voy a tener la segunda, acá voy a tener la tercera, acá voy a tener la cuarta, aquí la que sigue, y finalmente la última. Entonces vean que acá tenemos el punto, digamos, 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y vean que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 secciones del mismo tamaño. ¿Okay? Debido al paralelismo de estas líneas, se garantiza que tienen el mismo tamaño. ¿Ok? Ese sería, digamos, el primer ejercicio. Veo que hay una pregunta aquí. Dice que la recta auxiliar a cualquier ángulo. Sí, incluso, digamos, yo manejo un ángulo por lo general como decir un ángulo agudo, ¿verdad? Ese ángulo salió como de 45 casi o un poquito menos, pero incluso si usted lo hace con un ángulo obtuso, ¿verdad? Y hace las divisiones para acá y por aquí le hubiera quedado la séptima división, igual puede hacer las líneas muy largas, ¿verdad? Y el método funciona. Lo que pasa es que no es tan recomendable, digamos, hacerlo con un ángulo obtuso porque las líneas son más largas y todo, hay más porcentaje de error y tal vez no hay espacio, ¿verdad? Entonces, quizás lo mejor es hacerlo con un ángulo agudo. ¿Okay? ¿Desde dónde, Alejandro? Bueno, voy a repetir desde el inicio. Usted tiene que dividir la recta AB en n partes. Entonces, n en este caso va a ser 7 partes.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar una recta auxiliar que puede ser en cualquier ángulo y de cualquier tamaño. Mira, vean que yo la hice suficientemente grande y después con un instrumento de medición en el cual usted controle las medidas, lo va a colocar y va a marcar, digamos, las medidas a una distancia equidistante, ¿verdad? Entonces vean que en este caso yo elegí 1 centímetro, pero pude haber elegido medio, pude haber elegido 0,8, o sea, ahí lo que yo quiera. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego viene la parte de las escuadras. Entonces en la parte de las escuadras lo que tenemos que hacer es alinear la división más lejana, ¿verdad? Esta que es la séptima, alinearla con el punto B y a partir de ahí ir corriendo la escuadra de forma paralela. Vean que por eso el uso de instrumentos es tan importante y lo vamos corriendo de tal manera que voy haciendo marcas y marcas y marcas cada vez, ¿ok? Y entonces cada una de esas marcas está equidistante entre sí. ¿Por qué? Porque si estas están equidistantes entre sí y todos estos triángulos son semejantes entre sí, eso nos garantiza, digamos, el tamaño de que todas estas son iguales. ¿Ok? Entonces ese sería nuestro primer método. El segundo método dice bisecar una recta. ¿Ok? Entonces, para bisecar una recta, lo que vamos a hacer es utilizar el compás. ¿Ok? Este es un método que es muy útil, muy importante para nosotros porque va a ser una herramienta para poder hacer trabajos futuros, ¿verdad? Muchas veces vamos a decir, bueno, y para tal vamos a bisecar primero la recta. Entonces, ¿cómo la vamos a bisecar? Bueno, con el compás, vamos a sacar nuestro compás, ¿verdad? En este caso, el mismo que ya habíamos estado utilizando. Y entonces, lo que hacemos es hacer centro en A, ¿verdad? Hacemos centro en A, y que a ojo el compás esté abierto más de la mitad, ¿ok? El compás esté abierto más de la mitad. Eso evidentemente es fácil, ¿verdad? No es tan difícil que a ojo, digamos, sea más que la mitad. Entonces, supongamos que eso está bien, esa distancia está bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es que haciendo centro en A, voy a trazar un arco aquí arriba, ¿ok? Y voy a trazar un arco acá abajo, ¿ok? Entonces tengo estos dos arcos. Luego de hacer esos dos arcos, lo que voy a hacer es que hago centro en B, que sería el otro extremo de la recta, y trazo los mismos arcos, ¿verdad? O otros arcos similares, de tal manera que los arcos se intersecan, ¿ok? Entonces nos va a quedar esta especie de cruz curva, ¿verdad? Porque es la intersección de dos arcos. Entonces, una vez que tenemos la intersección de esos dos arcos, ya tenemos dos puntos que les vamos a llamar el punto, qué sé yo, el punto M, podemos llamarle a este punto el punto M, y podemos llamarle a este punto el punto N, ¿verdad? Entonces tenemos M y N, y lo que hacemos es que con la escuadra los unimos, ¿ok? Y entonces cuando los unimos, resulta ser que este punto, que le podemos llamar el punto O, corresponde a la mitad de la recta. Entonces vean que además esto es perpendicular a la recta, ¿verdad? Esa es otra propiedad que se garantiza en este caso. Entonces vean que es muy sencillo, se hace centro en A, con una abertura que a simple vista es más grande que la mitad, se traza un arco hacia arriba, un arco hacia abajo, con la misma abertura se hace centro en el otro punto y se trazan los arcos de tal manera que se intersequen. La unión de las intersecciones nos va a marcar el punto O, que es el punto de centro. ¿Ok? En realidad, el ejercicio que sigue es trisecar una recta. ¿Ok? Entonces, yo sé que puede ser un poco incómodo, pero es mejor hacer ese primero porque los ejercicios también tienen un cierto orden lógico. Entonces, me gustaría, digamos, voy a pegar esta hoja, que es la segunda,
y voy a hacer primero el ejercicio de trisecar la recta antes de continuar con los que están en la hoja inicial, ¿ok? Entonces esto es una cuestión más que todo para mantener, digamos, el sentido de cómo es la hoja original, ¿ok? Entonces, para trisecar una recta, vamos a utilizar la escuadra de 30 y 60 grados, ¿ok? Esta no lo vamos a hacer con el compás, sino que lo vamos a hacer con la escuadra de 30 y 60 grados, que es esta que está aquí, ¿ok? Entonces, haciendo uso de la regla T, ¿verdad? Usted va a hacer uso de la regla T. En este caso yo no la voy a utilizar, sino que yo lo que voy a utilizar es esta escuadra, la cual apoyo, ¿verdad? Yo garantizo, bueno, algo que no les mencioné era cómo pegar esta hoja. La manera de pegar esta hoja era poniendo la regla T en el extremo de la mesa, ¿verdad? Y poniendo la regla T en el extremo de la mesa, yo pondría y alinearía con esta línea. ¿Por qué? Porque esta es una línea que estamos seguros que es una línea horizontal. Entonces, como esto es una línea horizontal, si usted alinea la hoja con eso, queda bien. Entonces yo, como no estoy utilizando la regla T, yo alineo la escuadra con esa línea, ¿ok? Entonces ya esto es horizontal. Eso quiere decir que si yo pongo mi escuadra de 30 a 60 grados, yo la pongo aquí, por ejemplo, este ángulo, con toda certeza es 30 grados, ¿ok? Tomando en cuenta además que esta línea es una línea horizontal. Entonces se cuenta que esta es una línea horizontal y así funciona. Si esto no hubiera sido una línea horizontal, ¿verdad? Hubiera sido una línea ahí, 30 grados, qué sé yo. Entonces lo que hubiéramos tenido que hacer es más bien alinear la escuadra con esa línea, ¿ok? Una de las escuadras, la corremos y ya sabemos que esta línea base va a ser paralela a la línea dada y por lo tanto sabemos, digamos, que lo que vayamos a poner ahí, los ángulos se respetan. Entonces vean que si yo pongo esto acá, como les digo, este ángulo se garantiza que es 30 grados. Entonces yo puedo hacer una línea acá que va a 30 grados. Después de eso, yo puedo hacer una línea acá que me garantiza otra línea, digamos, también a 30 grados desde el punto B. Entonces ven que lo que yo hice fue que puse la escuadra en el punto A y hice una línea a 30 grados. Puse la escuadra en el punto B e hice una línea a 30 grados. Y eso definió un punto que está aquí, que le podemos poner el punto C. ¿Ok? Muy bien. Si ahora usted pone la escuadra formando el ángulo de 60, ¿verdad? Este es el ángulo de 60, y usted la alinea con el punto C, ¿ok? Y traza una recta hasta tocar a la recta original AB, ¿ok? Tiene esto que está acá. Y entonces esto nos va a definir el punto D, ¿ok? Hacemos lo mismo, o sea, hacemos 60 grados en el segundo cuadrante, ¿ok? Y eso nos va a definir un punto B, ¿ok? Ahora bien, hay muchas cosas que se pueden decir de acá. Por ejemplo, si el triángulo ACB era un triángulo isósceles, ¿verdad? Y este ángulo es 30, y este ángulo es 30, este ángulo es 120, ¿ok? Si este ángulo es 60, porque lo hicimos, ¿verdad? Y este ángulo también es 60, el CED también es 60 grados. No hay más opción que el ángulo DCE también sea 60 grados, ¿ok? Es decir, el triángulo CDE es un triángulo equilátero. Y como es un triángulo equilátero, todos miden 60. Si este mide 60 y el original, el ACB, medía 120, este tiene que ser 30 y este tiene que ser 30. Es decir, si este mide 30 y este mide 30 y este ya medía 30, significa que el triángulo ADC es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles
los dos opuestos a los ángulos iguales, que son este y este, o sea, AD mide lo mismo que CD. ¿Ok? Y si AD mide lo mismo que CD y CD mide lo mismo que DE, y haciendo la analogía de este lado, EB mide lo mismo que SE, no hay ninguna duda en que estos tres segmentos son iguales. ¿Ok? El segmento AD es igual al DE y es igual al EB. ¿Ok? Vean que ese tipo de demostración se puede hacer siempre, en todos los casos, digamos, de todos los ejercicios que vayamos a hacer ahorita. Esta es una de las demostraciones más sencillas y entonces esta es una de las que hacemos, porque tal vez pueden haber otras que nos tomen más tiempo. ¿Ok? Entonces, este sería el tercer ejercicio, que es trisecar una recta. El ejercicio que sigue es bisecar un ángulo. Bisecar un ángulo es tan importante como bisecar una recta. ¿Por qué? Porque son herramientas que tenemos siempre y que podemos estar aplicando. Entonces, para bisecar un ángulo es necesario el compás, ¿verdad? Así como fue necesario para hacer la bisección de la recta, lo es también para hacer la bisección del ángulo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos centro en el vértice del ángulo, que en este caso corresponde al punto O. Si yo hago centro en O, voy a tomar una abertura arbitraria. ¿Ok? Vean, siempre tengo una misma abertura, pero no importa, la puedo cambiar para que no diga que es que ya la tenía yo prefijada y qué sé yo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tener una abertura cualquiera, hacemos centro en O y trazamos un arco de tal manera que toque al ángulo dos veces. ¿Ok? Toca el ángulo en la recta OA y lo toca en la recta OB. ¿Ok? Acá, por ejemplo, le podemos poner a este punto 1 y le podemos poner a este punto 2. Entonces, tenemos el ángulo A o B, no sabemos cuánto mide, no nos interesa, lo único que sabemos es que lo vamos a partir a la mitad. ¿Por qué no nos interesa? Porque si usted aquí pone un transportador y lo mide, puede tal vez entrar en la tentación y usted dice, pucha, yo podría decir que si mide un ángulo par, hago una marca a la mitad y eso ya me da. Pero no hay ninguna garantía, no hay ninguna certeza en que el ángulo que usted va a bisecar es un ángulo conocido, es un ángulo, digamos, un número entero, puede ser un número con fracción y por lo tanto hacer una división a punta de ojo con un transportador no es factible. Entonces, por esa razón lo tenemos que hacer con un método geométrico. Y el método geométrico involucra el compás. ¿Ok? Entonces, hacemos centro en O con una abertura aleatoria y hacemos un arco de tal manera que toque dos veces al ángulo. Luego, vamos a hacer centro en cada uno de esos puntos. Puede ser la misma abertura o puede ser una nueva abertura, no hay problema, usted elige, pero yo voy a usar la misma, ¿para qué voy a cambiar? Entonces, haciendo centro en uno, hago un arco, ¿ok? Haciendo centro en dos, hago otro arco. ¿Y qué es lo importante de esos arcos? Que se intersecan, ¿ok? Y donde se interseca, le vamos a poner, qué sé yo, M, ¿ok? Y si unimos O con M, resulta que ya lo tenemos. El ángulo AOM es la mitad del AOB y por lo tanto el MOB es la otra mitad. ¿Okay? Entonces vean que esa es la manera en la que rápidamente encontramos la bisección del ángulo. ¿Okay? ¿Todo claro hasta el momento? Tenemos a 30. De los 30, uno soy yo y no está Alfonso. Ahí está Alfonso. Entonces, nos faltan dos. Bueno. Continuamos. El ejercicio que sigue está de nuevo en la hoja anterior. Está de nuevo en la hoja anterior y es el de hacer paralelas y perpendiculares con las escuadras. ¿Por qué no está el de trisecar un ángulo? Si bisecamos una recta y después la trisecamos y ahora bisecamos el ángulo, ¿por qué no lo trisecamos?
Bueno, en realidad, eso es un problema de la matemática que está vigente hasta el momento. Si usted logra trisecar un ángulo con escuadra y compás y métodos geométricos, usted va y lo presenta ahí en la sociedad matemática y le dan un buen poco de plata, como $1.000.000 tal vez, porque nadie ha podido desde 1800 y pico que está el problema ahí enunciado. Entonces, por eso es que no lo hacemos, pues no se puede. Si se pudiera, le entramos. Bueno. Entonces, vean que ahora lo que vamos a hacer es el ejercicio que se llama paralela y perpendicular con escuadras. Así es, don Germán, le dan ahí un vueltillo para que usted continúe, digamos, con sus investigaciones probablemente. Muy bien, entonces vamos a hacer paralelas y perpendiculares. Lo que vamos a hacer es que primero lo vamos a hacer con la escuadra. ¿Por qué? Porque eso es algo que es útil, ¿verdad? Incluso ya lo hicimos. Vean que en la primera parte, cuando hicimos la división de la recta en n partes iguales, estaban las dos escuadras y yo alineé y yo me fui moviendo y fui haciendo paralelas. Bueno, eso es precisamente lo que vamos a hacer, ¿ok? Entonces vean que lo que haremos es lo siguiente. Si yo alineo, vean la estrategia. La estrategia es alinear hipotenusa con hipotenusa de escuadra. En realidad que la escuadra verde esté con la hipotenusa no es necesario. Aquí la escuadra verde sí podría estar con el cateto, no hay problema. Pero para que no se les olvide que la escuadra que en este caso es la transparente, la escuadra que vamos a utilizar para hacer las paralelas y las perpendiculares tiene que alinearse con la hipotenusa. Yo siempre digo que alinea hipotenusa con hipotenusa y así, digamos, no se le va a olvidar, ¿ok? O por lo menos esa es la idea. Entonces, ¿por qué yo le digo que hagamos hipotenusa con hipotenusa? Vean, si usted tiene esto así y usted alinea la escuadra con la recta AB, como se ve ahí en la imagen, vea que está alineado, ¿ok? Está alineado con la recta AB. Usted, moviendo la escuadra transparente, tiene en este cateto todas las paralelas, ¿ok? Y en este otro tiene todas las perpendiculares. Y eso es lo bueno, que las tiene las dos juntas. Entonces, por ejemplo, vean que yo muevo y llego aquí al punto C y puedo trazar una recta que pasa por C y es paralela a la recta AB. Pero al mismo tiempo, llegando al otro extremo de la escuadra, o sea, al otro cateto, puedo trazar una recta que pasando por C es perpendicular a la recta AB. ¿Ok? Si usted no alinea hipotenusa con hipotenusa, por ejemplo, usted tiene las paralelas, aquí tiene las paralelas, o sea, en otro tipo de alineamiento, está bien. Pero si quiere las perpendiculares, tiene que cambiar, digamos, la configuración de las escuadras. Entonces, para que usted lo pueda hacer en un solo movimiento, lo vamos a hacer alineando hipotenusa con hipotenusa, y si usted alinea, tiene todas las paralelas y al mismo tiempo todas las perpendiculares. ¿Ok? Entonces esa es la estrategia. Bien. Sin embargo, cuando usted tenga que hacerlo, digamos, como parte de otro ejercicio, sí lo puede hacer así. Pero si usted tiene que alinear, si tiene que, yo le digo, hágame por el método geométrico, la perpendicular en un punto de una recta, como es el ejercicio que sigue, vean que tenemos la recta AB y tenemos un punto C ahí en cualquier lado, una distancia arbitraria, vean que no es la mitad ni nada, es una distancia arbitraria, y me dicen que trace una perpendicular en un punto de una recta. Es decir, es una perpendicular que va a salir del punto C. Para ello, sí hay un método, y se los voy a explicar a continuación. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el compás. El compás lo vamos a abrir en alguna abertura ahí, cualquiera, haciendo centro en C, ve que yo hago centro en C, y yo hago una abertura cualquiera. Como es una abertura cualquiera, yo voy a elegir en este caso que sea la abertura de C a B. ¿Por qué de C a B y no de C a A? Bueno, porque CB es más corto. Y si usted hace eso, ¿verdad? El método es el siguiente. Usted alineó ahí CB, ¿ok? Y va a trazar una semicircunferencia, o sea, media circunferencia, hasta que vuelva a tocar al otro lado, ¿ok?
Para que usted vuelva a tocar al otro lado, en este caso, lo que tiene, ¿verdad? Si usted vuelve a tocar aquí en el otro extremo, es porque como esta distancia es más chiquita que esta otra, sí toca. En cambio, si usted hubiera tomado esta, cuando lo hace para allá, se sale. ¿Ok? Y eso no lo queremos. Entonces vean que acá vamos a marcar este nuevo punto que digamos le vamos a llamar como el punto D. ¿Ok? Y ya tenemos esto que está aquí. Ahora bien, lo que vamos a hacer es, una vez que ubicamos este punto D, tenemos que hacer centro tanto en B como en D. ¿Ok? Con el compás, pero con una abertura que sea más grande que la que tenemos. Vean, aquí en este momento la que tenemos es precisamente el radio de esa circunferencia. No puede ser el radio, tiene que ser una más grande. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo voy a poner aquí en D, ¿verdad? Voy a hacer centro en D y voy a abrir ahí algo arbitrario. No importa, ¿ven? Es cualquier tamaño, siempre y cuando sea más grande que DC. ¿Y qué voy a hacer? Más o menos lo que hice cuando tenía que bisecar una recta. Hago un arco aquí arriba y hago un arco aquí abajo. Me paso a B y hago un arco aquí arriba y hago un arco aquí abajo. ¿Ok? Y vean que esos arcos se intersecaron. Se intersecaron aquí y se intersecaron acá. A este punto, digamos, le llamo 1 y a este punto le llamo 2. Resulta que 1, C2 son colineales. ¿Ok? Pero no solo son colineales, sino que la recta 1C2 es perpendicular a la recta AB pasando exactamente por C. Y eso es justo el ejercicio que le estábamos pidiendo. Entonces vean que ya lo logramos. ¿Ok? Una pregunta. Sí. Las otras dos circunferencias se hacen desde el punto D. Sí, digamos, usted no necesariamente, o sea, estas dos, los primeros dos arcos, los hacemos desde D, pero tenés que pasarte después a B y hacer otros dos arcos para que se intersequen con los originales. Ok. Digamos, originalmente solo estaba la recta. Entonces yo abrí de C a B, ¿ok? Pero solo para hacer este arco grande, que lo pude no haber hecho y solo marcar aquí el punto D. Una vez que ya tengo yo estos dos, vean que tener estos dos es exactamente como tener estos dos. Entonces vean que, porque ya son equidistantes, o sea, ya C está en la mitad de D y B, como está este O en la mitad de AB. Entonces vean que cuando usted tiene estos dos puntos, lo único que tiene que hacer ahora es repetir este procedimiento, que es abrir el compás más, digamos a ojo, que sea más que la mitad, hacer un arco arriba, un arco abajo, se pasa al otro punto, hace el mismo arco arriba, hace el mismo arco abajo, y donde se intersequen los arcos, los une, y ya eso es perpendicular. No sé si con eso le queda un poco más claro. Sí, lo que estamos haciendo es bisecarlo. Es bisecarlo una vez que ya usted garantizó un segmento el cual DC sea igual a CB. Eso no lo podemos hacer con AB original porque A y B no están a la misma distancia de C. Eso es exactamente. Pero vean que no necesariamente tiene que ser con CB. Yo pude haber dicho, bueno, no, yo lo voy a hacer con un arco mucho más pequeño. Y yo lo voy a hacer con este arco. ¿Ok? Entonces yo me invento aquí un punto E, qué sé yo, y un punto F, y hago el mismo procedimiento para E y para F. No tiene que ser necesariamente con B. Es simplemente que usted se establezca una circunferencia donde C sea el centro y haga bisección. Eso sí es así. Es como bisecar al revés. Es como bisecar al revés, correcto. Bien. En este caso el método que sigue es, digamos, en esencia similar, porque el resultado sigue siendo una perpendicular. La única diferencia con respecto al anterior es que en el anterior el punto C estaba sobre la recta. En este, el punto C está afuera de la recta. ¿Ok?
Entonces vean que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, si yo le dijera a ustedes, C está más cerca de quién, de A o de B, en ese dibujo. ¿De qué cree? Está más cerca de B, ¿verdad? Como dice Alejandro. Tiene toda la razón, o sea, a simple vista. Y si usted está así medio de que no, basta con abrir el compás y darse cuenta, digamos, de que está más cerca de B. Entonces, usted lo que va a hacer es ver de cuál está más cerca. Y lo que va a hacer es que va a abrir, va a hacer centro en C, ¿verdad? Hace centro en C. Y va a abrir el compás CB. ¿Por qué B? Porque es el que está más cerca. Y ya lo tiene, ¿lo ve? Entonces tenemos en este momento el arco, tenemos el arco CB, ¿ok? Abierto en el compás. Entonces, haciendo centro en C y con abertura CB, vamos a trazar un arco de tal manera que toque de nuevo en otro punto a la recta AB, ¿ok? ¿Por qué lo hicimos con el más cerca? Porque si lo hubiéramos hecho con el más largo, el arco se sale. Y no es que no se hubiera podido hacer el método, sí se hubiera podido hacer, pero hay que extender la recta. ¿Y para qué? O sea, nos ahorramos un paso. Entonces, haciendo centro en C, abrimos CB y trazamos un arco hasta que yo toque otro punto. Este otro punto le voy a poner D. ¿Ok? Entonces vean que tengo los puntos D y B. Y ya tengo C. Esa está, digamos, C es, como decir en la hoja anterior, los dos puntos donde se intersecan los arcos en el método de bisección. Entonces vean que, de nuevo, es un proceso similar. Yo lo que voy a hacer es que, obviamente el compás está abierto, eso, pero ahora hago centro en D y trazo un arco aquí abajo. Vean que este se sale del dibujo, no importa. Hago un arco aquí abajo y me paso a B y hago el mismo arco y vean que el que acabo de encontrar aquí es como el opuesto de C. Le vamos a llamar E. Y vean que si usted une C con E, es perpendicular a la, tiene ahí la perpendicularidad, ¿lo ve? Es perpendicular, la recta CE es perpendicular a la recta AB. ¿Ok? ¿Con cuánto de apertura hago el arco de abajo? Con la misma, porque vean que usted tiene, digamos, usted tiene abierto CB, ¿ok? Usted, cuando lo tenía abierto CB, y con eso encontró D. Entonces vean que con la misma abertura, sin cambiarla, hago centro en D y trazo el arco abajo. Y hago centro en B y trazo el arco abajo. Ven, es con la misma. Es con la misma. Profe, Dígame, William. entonces siempre que bisecamos, podemos decir que estamos haciendo una recta siempre perpendicular al punto que estamos bisecando. Así es, así es. Eso es una, digamos, un colorario, a mí se me cuesta decir esa palabra, un resultado del teorema. O sea, un resultado del teorema de bisección es que la recta de bisección siempre es perpendicular a la recta A. Ok, gracias. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer el ejercicio que sigue. Vean que el ejercicio que sigue lo que dice es que levantemos una perpendicular en el extremo de la recta. Entonces tenemos la recta AB y nos dicen que levantemos una perpendicular en alguno de los extremos. ¿En cuál extremo lo hacemos? ¿En A o en B? No. Andro insiste con el punto B y lo haremos, no importa, lo haremos con el punto B. Muy bien. No, Juan Carlos, muy tarde. Vamos con el B. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar el lápiz, acá está el lápiz, y vamos a hacer un punto, vamos a ubicar un punto en cualquier lugar, por aquí arriba, cerca de B. ¿Ok? No más cerca de A, sino más cerca de B. Por ejemplo, aquí. ¿Ok? Punto cualquiera. Y ese punto se llama O.
¿Ok? Ahora, ¿qué es O? Bueno, O es el centro de una circunferencia que todavía no ha nacido. ¿Ok? Vamos a hacerla. Esa circunferencia es de centro O y de radio OB. ¿Ok? De centro O y de radio OB. ¿Lo ven? Ahí está. Es centrada en O y de radio OB. Y lo que usted va a hacer es que ahí con confianza va a trazar un arco que obviamente va a pasar por B y lo va a hacer así. Vea que es un arco generoso. Toca, pasa por B, evidentemente. Tiene que tocar de nuevo a la circunferencia, pero que tenga para allá. ¿Cuánto? Si usted quiere lo hace entero, no hay problema. Pero la condición es la siguiente. Este punto que acaba de nacer acá es un punto que se llama C. Vea que si usted hubiera hecho este centro O más lejos, por ejemplo aquí, el arco hubiera sido muy grande y se sale del dibujo. Por eso es que yo le digo, hágalo cerca de B para que todo sea más fácil. Entonces, ¿qué es CO? CO es un radio. Entonces, usted sigue ahí tranquilo y llegó al otro lado, ¿no? Y llegó al otro lado. Entonces, cuando usted llega al otro lado, ya dejó de llamarse radio y se acaba de convertir en diámetro, ¿verdad? Se acaba de convertir en un diámetro. Y hay una cosa muy bonita, una propiedad del ángulo inscrito, que el ángulo inscrito dice, ¿qué dice la propiedad del ángulo inscrito con respecto al arco que subtiende? ¿Cuánto mide? No hace falta que lo diga, pero lo pueden escribir alguno. ¿Cuánto mide el ángulo inscrito con respecto al arco que subtiende? Por un boleto del talonario. 45. ¿Ah? 45. No, ninguno está respondiendo a la pregunta. La pregunta es, ¿cuánto mide el ángulo inscrito con respecto al arco que subtiende? Cualquier ángulo inscrito. No este, cualquiera. Eso es un teorema. No, Gabriel, como que el doble. No, esto ya es demasiado. Bueno, nadie se ganó el tiquete. Mide la mitad. O sea, si usted tiene un ángulo inscrito, el ángulo inscrito mide la mitad del arco que subtiende. El ángulo que está, no, ya no, Jairo, muy tarde. El ángulo que está, digamos, el ángulo central, cuyo vértice es el centro de la circunferencia, la definición dice que mide lo mismo que el arco que subtiende. Entonces, por ahora, digamos, todavía no importa cuál es el ángulo, sino que simplemente sabemos, eso es una condición matemática que se sabe. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿cuánto mide este arco? El arco CD que no estamos viendo. ¿Cuánto mide? ¿Alguno? ¿Cuánto mide en ángulos, en grados, toda la circunferencia? 360. 360, por supuesto. Entonces, ¿cuánto mide este arco? 180, por supuesto. Mide lo mismo que este. ¿Por qué? Porque el diámetro lo parte a la mitad. Entonces, si este es el arco, vean que este es el ángulo. El ángulo CBD. ¿Por qué? Porque B es un punto de la circunferencia. C y D son puntos de la circunferencia, entonces DBC forma un ángulo. Y ese ángulo necesariamente es 90 porque es la mitad del arco que subtiende. ¿Ok? Entonces vean que el método para encontrar una recta perpendicular en el extremo de la recta se basa en la propiedad del ángulo inscrito. Es una propiedad que dice, busques un centro cualquiera, abra el radio, trace un arco, donde el arco toque
tire la recta hasta que llegue al otro extremo, o sea, tenga un diámetro. Y por la propiedad, la línea que complete el ángulo es perpendicular. Esa sería, digamos, la razón. Muy bien. Entonces ya tenemos la perpendicular en el extremo de la recta. Seguimos. Ahora vamos a la parte de abajo de la primera hoja. La parte de abajo dice trazar ángulos con el compás. Todavía no se ve, pero ya casi se va a ver. ¿Ok? Vamos a correr esto aquí ligeramente. ¿Ok? Ahí está. Vamos a trazar ángulos con el compás. Vean que ya hayamos aprendido, ¿verdad?, a trazar ángulos con las escuadras. Podemos hacer ángulos cada 15 grados con las escuadras. Y la idea es que ahora también veamos a ver si podemos hacer ángulos con el compás. Entonces, ¿cómo hacemos un ángulo de 90 con el compás? Bueno, ya lo hicimos varias veces, ¿verdad? Porque es haciendo una recta perpendicular. Entonces, por ejemplo, usted puede hacer centro en A, sin problemas, ¿verdad? Usted hace centro en A, marca, abre una circunferencia cualquiera y marca ahí la marca, ¿verdad? Hasta aquí. Pues digamos que, qué sé yo, que lo hacemos aquí. Tenemos esa bonita semicircunferencia, a la cual le podemos llamar a este punto, qué sé yo, 1, y a este punto le podemos llamar 2. Luego vean que haciendo centro en 1, usted puede abrir más grande, no importa, mucho más grande, y traza un arco aquí arriba, y se pasa a 2, y traza un arco aquí arriba. Vean que no hace falta hacer los espejos. Y esta recta, llamémosle a este punto B, la recta AB es perpendicular a la recta 1, 2. Por lo tanto, este ángulo es 90 y este ángulo es 90. ¿Ven? Entonces ya usted ya dibujó su primer ángulo de 90 con el compás. ¿Cómo podemos hacer un ángulo de 45? ¿Quién cree cómo podemos hacer un ángulo de 45? ¿Alguno? ¿No? Bueno, la idea es que la hoja anterior, el segundo ejercicio que hicimos en la otra hoja, es la respuesta. Por eso fue que yo preferí hacerlo primero, porque la respuesta es bisecando el ángulo. ¿Verdad? Si usted ya pudo trazar el ángulo de 90, ¿cómo puede hacer uno de 45? Si es la mitad, biséquelo. Entonces vean que yo incluso voy a utilizar estos dos puntos que ya conozco, voy a hacer centro en 2 y hago un arco por aquí, y hago centro en el otro y hago un arco por acá, y esto me va a definir un punto aquí, y entonces yo puedo trazar este ángulo, y este ángulo es un ángulo de 90. ¿Verdad? Que si yo que a este punto le ponga yo C, entonces 2AC es un ángulo de 45. CAB es un ángulo de 45. Vea, lo voy a repetir a este otro lado. Antes, específicamente aquí, bisecamos un ángulo cualquiera. Este era el ángulo A o B y usted lo bisecó. Entonces, si aquí tenemos el ángulo 1AB y 1AB es un ángulo recto, entonces, ¿cómo vamos a encontrar el de 45? Bisecando. Ok, vamos a bisecar. ¿Y cómo biseco? Vean que era muy sencillo, había que hacer centro. ¿Se acuerdan? Hicimos centro, vean acá. Hicimos centro en el punto O y trazamos un arco de tal manera que tocara 2 veces al ángulo. Bueno, eso ya lo tenemos aquí. Aquí tenemos un arco que toca 2 veces al ángulo. Y luego con una abertura cualquiera del compás, siempre y cuando sea más grande, ¿verdad?, que 1A, hago centro en 1 y tiro un arco por aquí. Hago centro en el otro punto y tiro otro arco por aquí. No se ve tan claro, entonces lo puedo repetir. Ahí está. ¿Lo ven? Entonces, este punto, que le podemos llamar D, ya, si usted lo une con A, es el ángulo de 45. 1 AD es 45 grados
de AB también es 45 grados. ¿Estamos claros? Ok. ¿Cómo puedo hacer un ángulo de 30 grados? ¿Cómo puedo hacer un ángulo de 30 grados? La manera de hacer un ángulo de 30 grados es la siguiente. Usted ya había hecho este arquito, ¿verdad? Usted había hecho el arquito abriendo aquí el compás de A2, que fue una abertura arbitraria, digamos, que se me ocurrió en ese momento. Aquí lo tengo, y hicimos este arco. Entonces ahora, con el mismo radio, no lo cambie. Haga centro en 2, ¿ok? Haga centro en 2. Y haga el arco otra vez. Aquí está. ¿Ok? Entonces vean lo que dice. Yo al puro inicio había hecho un arco arbitrario haciendo centro en A cualquier arco. Y hice ese salió porque esa fue la abertura del compás. Entonces, vean que yo lo que hago es que lo calibro, porque lo había descalibrado, entonces ya yo lo tengo en la abertura correcta. Entonces ahora hago centro en 2 y vuelvo a trazar el mismo arco. ¿Ok? Una vez que yo lo trace, donde se intersequen los dos arcos, por puritita definición, si A2 es un radio y esto es un radio de este círculo y esto es un radio de este otro, los tres son radios, los tres miden lo mismo, este ángulo, llamémosle a este punto E, el ángulo AE2 es un ángulo de 60 grados. ¿Ok? Voy de nuevo al otro lado, para que lo vean. Usted tiene, digamos, en cualquier caso, un arco que ya había hecho al puro inicio, de cualquier radio. Eso no importa porque usted lo hizo de manera antojadiza. El compás se le puede descalibrar a uno. ¿Por qué? Porque uno lo abre y lo cierra, ¿verdad? Entonces lo que uno hace es que usted vuelve a hacer centro en el mismo punto y lo vuelve a calibrar. Entonces en este momento ya está calibrado. Hago centro en 1, ¿verdad? Y trazo nuevamente el mismo arco, haciendo centro en 1. ¿Ok? Resulta que ese arco se va a intersecar con el original y se intersecó aquí. A este punto le podemos llamar F. ¿Ok? Y si yo uno A con F y lo extiendo, el ángulo 1AF es un ángulo de 60 grados. ¿Ok? Así como el ángulo 2AE es un ángulo de 60 grados. Y por supuesto, el EAF también es un ángulo de 60 grados. ¿Ok? ¿Cómo hago el de 30? ¿Cómo puedo hacer el de 30? De bisecando, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta, bisecando. Si ya tengo el ángulo de 60 grados, si usted lo biseca, ya tiene el de 30. Exactamente, como puso ahí Alejandro, aproximadamente. Entonces, hago centro en E, lo abro más, vean que no hace falta tenerlo con la misma abertura, hago centro en E y tiro un arquito por aquí, hago centro en 2 y tiro el mismo arquito por aquí, y a este punto que le vamos a llamar el punto G, lo unimos con A, y el ángulo 2AG es un ángulo de 30 grados. ¿Ok? Voy de nuevo al otro lado. Hago centro en 1 y tiro un arco. Hago centro en F y tiro otro arco y por sácala no se pegaron, ¿ves? Eso puede pasar. Usted vuelve a hacer centro en 1 y lo vuelve a tirar. Ahora sí ya se tocaron. Este se va a llamar H y HA es un ángulo de 30. Entonces, 1AH es un ángulo de 30. Y adivinen qué, ¿cómo hago el de 15? Muy bien, biseco, ya estoy yo como Dora, ¿verdad? No los escucho, pero biseco el de 30 y tengo el de 15. Si biseco EAB, si biseco
AB, me va a salir aquí una mitad y ese va a ser el de 75. Si biseco este lado es el de 105 y así sucesivamente. Entonces vean que con la escuadra y con las escuadras podemos hacer cada 15 grados. Y con el compás también. En realidad con el compás podríamos hacer 7,5, 3,75. Si bisecamos el de 45 tenemos 22,5. Si bisecamos el de 22,5 tenemos 11,25. ¿Verdad? Tenemos un montón de ángulos producto del ejercicio de la bisección. ¿Ok? Y eso es ángulos con el compás. Hay que hacerlo a ambos lados o puede dejar de un mismo lado todo. Puede dejar de un mismo lado todo. En realidad, digamos, la ventaja que yo tenía era que tenía dos mitades y por lo tanto podía explicar dos veces lo mismo. ¿Ok? Pero basta con la mitad. El que sigue, trazar un triángulo conociendo los lados de todos los posibles. El de 30, el de 45, el de 60, el de 90 y ahorita después usted termina ahí el de 15 y el de 75 porque ya yo no lo voy a hacer, porque es volver a hacer el método de bisección. Bien, el siguiente ejercicio es trazar un triángulo conociendo sus lados. Entonces, vean que ahí están los lados. L1, L2 y L3. Pregunta, ¿eso es un triángulo? O sea, ¿es posible triangular esos tres lados? ¿Ok? ¿Y por qué? Porque cumplen con la desigualdad triangular. Y recuerden que la desigualdad triangular es que no hay ninguno de los tres lados que sea más grande que la suma de los otros dos. ¿Verdad? Por esa razón, 2, 5 y 8 no son un triángulo, porque 8 es más grande que 2 y 5 juntos. Entonces no te da. Aquí sí, porque vean que L2, que es el más grande, no es más grande que L1 y L3 juntos. ¿Ok? Esa es la razón básicamente. Entonces, bueno, vamos a utilizar esa línea punteada para poner alguno de los lados. ¿Cuál lado ponemos en la línea punteada? L2, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a establecer un inicio en la línea punteada. En algún lado tiene que estar, ¿ok? Yo lo voy a poner acá, en el puro inicio realmente, ¿ok? Y entonces, con el compás, lo que voy a hacer es que voy a abrir L2, ¿ok? Entonces, ahí voy con el compás y abro L2, ¿lo ven? Ahí está abierto L2. Hago centro en ese punto inicial que le vamos a llamar A. ¿Ok? Y trazo esa medida y toco aquí. ¿Ok? Entonces, donde toca está B. ¿Ok? Y lo vamos a marcar. Entonces, esto que está aquí es AB. ¿Ok? Que es igual al lado 2. ¿Ok? Es igual al lado 2. Ahora tenemos que poner los otros lados. El L1 y el L3. Vamos a seguir con el L1. ¿Ok? Entonces, el L1 lo que voy a hacer es que lo abro en el compás. ¿Ok? Entonces abro L1 en el compás. ¿Ok? Allí está. Ahora, usted puede elegir que L1 llegue aquí o llegue acá. ¿Ok? Lo puede elegir de las dos maneras. Pero hay que elegir una. ¿Verdad? En realidad, este ejercicio tiene, tiene 4 soluciones, porque es con L1 a este lado, con L1 a este lado, con L1 hacia abajo y con L1 hacia abajo al otro lado. Entonces, en realidad, tiene 4 soluciones. Y dependiendo si usted hubiera elegido que el L2 va aquí, o va el L3 o va el L1, tiene un montón de posibilidades. Sin embargo, todas son el mismo triángulo, nada más acomodado diferente. Y lo que hay que hacer es formar el triángulo, eso es todo. ¿Ok? Entonces, hacemos centro en A y trazamos un arco. ¿Ok? Lo que dice la teoría es que como este arco mide L1, en cualquier lado de esa circunferencia está el otro extremo de L1 que se llama C. ¿Pero dónde está? Todavía no tengo datos suficientes. Para eso está el L3.
Entonces ahora yo abro L3, y evidentemente ya no puedo hacer centro, o sea, ya el vértice L3 no puede salir también de A porque de ahí sale L1, tiene que salir del otro que es B. Entonces hago centro en el otro que es B y trazo el arco y acabo de resolver mi primer sistema de ecuaciones gráficamente hablando, porque la recta L1 era una, la recta L3 era otra, y usted acaba de encontrar la intersección que es la solución del sistema de ecuaciones. Entonces ahí está C. Y si usted une A con C, es L1, y si usted une C con B, es L3. Y entonces ya usted tiene así su triángulo que está formado por L3, perdón, L2 aquí abajo, L3 acá y L1 aquí. Y eso es todo. ¿Ok? Evidentemente tiene un montón de soluciones dependiendo de cómo usted lo quiera acomodar, pero en todas se le tiene que formar el mismo triángulo. Entonces, por ejemplo, ¿qué le podría decir yo? Bueno, dígame cuánto mide el ángulo que forma las rectas L1 y L2. Y entonces usted lo que tendría que hacer es sacar un transportador, ¿verdad? Y lo ubica allí en el vértice, alineando el 0, y usted me dice la respuesta es 40 grados, ¿verdad? Entonces la respuesta sería 40. Entonces vean que esa sería, digamos, una aplicación donde yo puedo comprobar que el triángulo, pese a que tiene un montón de formas y soluciones, es el mismo en todos los casos. ¿Ok? Muy bien. Siguiente ejercicio. Triángulo equilátero conociendo el lado. ¿Ok? Hacer un triángulo equilátero conociendo el lado es muy, pero muy sencillo. ¿Ok? ¿Por qué es tan sencillo? Sí, porque todos los lados miden lo mismo. Entonces es como hacer el triángulo anterior, pero la solución es más fácil, porque ya una vez que usted haga centro en A, le hace centro en A y abre aquí AB, vean que usted abre AB, o sea, ya tiene abierto el lado, ¿ok? Y usted haciendo centro en B, tira un arco para arriba, perdón, haciendo centro en A, y haciendo centro en B, tira otro, y donde se intersequen esos dos arcos, ahí viene quién está, sí. Y AC, evidentemente mide lo mismo que AB y que BC, y eso es un triángulo equilátero. ¿Okay? Entonces ven que hacer un triángulo equilátero es una monada. ¿Ok? Bien. Hexágono inscrito en una circunferencia. Entonces, ¿cómo hacemos un hexágono inscrito en una circunferencia? Es muy fácil, ¿verdad? Es muy fácil porque en realidad el hexágono es una figura demasiado noble porque está compuesta de seis triángulos equiláteros y ya vimos que hacer un triángulo equilátero pues siempre es fácil. Entonces lo que habría que elegir es cómo lo hacemos, digamos, cómo queremos que sea su orientación del hexágono. Entonces digamos que yo lo que voy a decir es que sea un hexágono así, normalito, que no esté, digamos, torcido, sino que el lado de arriba y el lado de abajo sean horizontales. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es que vamos a trazar el diámetro este. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos el diámetro que podemos ponerle a este, le vamos a poner A, y a este, sospechosamente, le vamos a poner D, no le vamos a poner B, sino que le vamos a poner D, y decimos, bueno, si son triángulos equiláteros, y ya AO, que es el radio, es el lado del hexágono, por la propiedad del hexágono, que solo pasa con el hexágono, ¿verdad? Entonces vean qué fácil, porque ustedes dicen, hago centro en A, y abro AO, hago centro en A y abro AO, y simplemente encuentro el punto aquí arriba. Y al mismo tiempo, el punto aquí abajo. Y al mismo tiempo, hago centro en D, bueno, no es al mismo tiempo. Y es consecutivo, ¿verdad? Entonces, hago centro y encontré B, C, D, aquí está E, y aquí está E. ¿Ok? Entonces, evidentemente, acá estaría el hexágono
AB, C, D, E, F y de vuelta A. Noten ustedes que el que define la orientación del hexágono es el diámetro inicial. Si usted quería, digamos, que el hexágono quedara con vértice hacia arriba, ¿verdad? Quedara así como triángulo, entonces el diámetro tendría que haber sido vertical para que aquí quedara el vértice A y construirlo, digamos, si lo hubiera querido a 45 grados, bueno, a 45 grados. Es tan sencillo como eso. Bien. Entonces ahora vamos con la hoja 3 y 4. Ya le vamos a ir trabajando, digamos, como se trabajaron esta, la 1 y la 2, de tal manera que las vamos a ir haciendo por partes. ¿Ok? Entonces vamos con el primer ejercicio de la hoja 3, que se llama trasladar un polígono a una nueva base. ¿Ok? Trasladar un polígono a una nueva base y vean que allí está el polígono. Eso es un hexágono, ¿verdad? Solo que es un hexágono irregular, pero al final es un hexágono. Entonces no se ve demasiado fuerte. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a repintar. Esto no lo tienen que repintar porque no... Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer es trasladarlo a una nueva base. Eso, ¿cuándo es útil eso? Bueno, por ejemplo, cuando usted tiene un derrotero de un terreno y usted ocupa de hacer el trazado en una nueva posición, entonces eso lo vamos a hacer acá. Y esto se va a resolver con un ejercicio de rotación al final que vamos a volver a retomar el último día de clases. Probablemente yo les voy a recordar este momento y les voy a decir, ¿recuerdan aquel polígono que trasladamos a una nueva base? Bueno, eso es lo que estamos haciendo en este momento. En aquel momento vamos a estar haciendo y usted tal vez lo vaya a recordar, tal vez no. Pero bueno, lo importante es que acá nos dijeron, vea, este es el nuevo A'. ¿Ok? Este es el nuevo A'. Y entonces vamos a partir hacia B', C', D' y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que hacer centro en A y abrir el compás a B. ¿Ok? Entonces, una vez que ya lo tengo abierto, lo ubico acá. ¿Ok? Acá estaría el punto B y este sería el lado AB. Ahí está. ¿Ok? Ahora tengo que ubicar C, pero C', ¿verdad? No sé. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, lo vamos a hacer a partir de una cosa que se llama triangulación, que es exactamente como habíamos construido el triángulo en la hoja anterior, ¿verdad? Que hicimos un triángulo conociendo los tres lados. Aquí, invisible, existe una línea AC, que es lo que formaría el triángulo ABC. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer centro en A y vamos a abrir AC. Ok, aquí está. Y entonces, si esa es la abertura de AC, ¿verdad? Vamos a hacer centro en A y vamos a abrir AC, ¿no ven? Entonces, si esa es la abertura, esa es la distancia que existe de A a C. Entonces, yo hago centro en A y hago un arco ahí. Y C' va a estar en cualquier lugar de ese arco. Ahora hago centro en B. Y abro BC. ¿Por qué? Porque esa es la otra distancia que yo conozco. Entonces, haciendo centro en B, que se llama B', ya le voy a poner aquí el prima, se llama B', yo trazo un arco que no tiene que ser muy grande, porque yo ya sé que donde se interseque con el arco de A, allí se ubica el nuevo punto, el C'. ¿Por qué? Porque cumple la distancia desde A con este arco y cumple la distancia desde B con este otro arco. Y por lo tanto, ese es el punto
BC. Ahora voy con D. Note usted que con D hay muchas más posibilidades. ¿Por qué? Porque lo puedo hacer de A a D y marco, y de C a D y marco, pero también de B a D, o sea, puedo hacerlo de varias maneras. Entonces yo los voy a referenciar todos a A y a B. ¿Por qué? Porque sí, algunos tengo que hacerlo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a abrir AD, abro AD, vean ahí, es la abertura AD. Entonces, una vez que yo tengo abierto AD, hago centro en A y voy a hacer un arco por aquí. Vean que el arco no lo hago a este lado, porque evidentemente yo sé que esto tiene una consecución, ¿verdad? Entonces, el D tiene que estar por aquí arriba. ¿Por qué? Porque el D está como por aquí, ¿verdad? Entonces, tiene que mantenerse, digamos, un patrón. Entonces, vean que yo lo que hago es que encuentro el punto, hago el arco. Si yo lo hago por aquí, el arco, ¿verdad? Y yo después abro BD. Abro BD. Y yo lo hago por aquí, podría encontrar otra solución al sistema, pero no es la solución que ando buscando, porque la solución que ando buscando tiene que estar por acá arriba, porque tiene que estar cerca de C. Entonces, digamos, para que tengan cuidado con eso, puede existir otra posibilidad, pero una posibilidad errónea. Entonces, aquí está CD. Ahí está CD'. C', D'. Y bueno, ahora voy con E. Entonces, vea que me sostengo, digamos, hacerlo todo desde A y B. Y entonces abro AE y hago aquí el arco AE. Y ahora voy con BE y lo abro. Y hago centro en B'. Y fallé estrepitosamente. Entonces ahora vuelvo a hacer centro en A y abro AE. Y vuelvo a hacer centro en A. Y ya ahora sí intersequé, ¿verdad? Que dicha. Y entonces aquí está E', ¿ok? Igual, acá sería, digamos, LD, L', D', y ahora finalmente F, donde abro AF y hago el arco AF y abro BF, acá está, ¿ok? Y haciendo centro en B, donde se me intersecó, que es aquí, aquí está F', y bueno, evidentemente ya puedo unirlo con A, no tengo que hacerlo, no hay nada más que hacer, y lo uno con E. Y ven que este tiene exactamente la misma forma que aquel, solo que está rotado. ¿Ok? Entonces eso es muy útil. El otro ha sido un error desde siempre. Ahí dice hexágono inscrito en una circunferencia. Ya lo hicimos, entonces no lo vamos a hacer, evidentemente. El que sigue el primero de la otra página, el cual es un hexágono conociendo el lado. Entonces vean que el lado es el EF. El lado es el EF. ¿Y cómo lo hacemos? Es muy sencillo. En realidad, digamos, ya hemos hecho todo lo que se necesita para poder hacerlo. Lo que se necesita para poder hacerlo básicamente es encontrar el centro del círculo que contiene al hexágono. ¿Y cómo encontramos el centro del círculo? Bueno, en realidad el centro del círculo es haciendo un triángulo equilátero. Entonces vean que tenemos EF, que es el lado. Entonces hacemos centro en E, por ejemplo. Ahí está el centro en E. Abrimos EF. Ahí está abierto EF, vean. Tiramos un arco hacia arriba. Hacemos centro en F y tiramos el mismo arco. Y lo que acabamos de hacer es encontrar el centro O que contiene el hexágono. Y vean que haciendo centro en O, lo único que hay que hacer es hacer una circunferencia completa, ¿ok? Que contiene el hexágono. Y ya tiene el paso. El paso es el lado. Entonces usted se para en F y marca el nuevo vértice. Se para en el nuevo vértice y marca el nuevo vértice. Se para en E y marca el nuevo vértice. Se para en el nuevo vértice y marca el nuevo vértice. Y ahí está. Ahora, ¿cuál se llama A? ¿Este o este? ¿Derecha o izquierda?
¿Izquierda o derecha? ¿Cuál se llama A? Derecha, obviamente. Eso no está demasiado escrito, ¿verdad? Y usted le puede poner a su hexágono como usted quiera. Usted le puede poner E, F, K, Z, A, B. No hay ningún problema. Pero si fuera el caso, digamos que lo va a poner de manera ordenada, es A, B, C, D, para que se alinee con EF. ¿Verdad? Eso sería, digamos, la conclusión lógica. Y entonces este es AF, este es AB, ¿okay? Este es BC, este es CD, y pues este es ED. ¿Okay? Y ahí está su hexágono. Muy bien, vamos a cómo sacó C y B. Ok, este es el paso, ¿verdad? El paso es lo que mide el lado. Entonces, haciendo centro en F, usted encuentra A. Haciendo centro en E, usted encuentra D. Pero entonces, haciendo centro en A, que es el nuevo, puede encontrar B, moviendo para arriba, y haciendo centro en D, puede encontrar C. Es más, puede hacerlo todo seguido, ¿verdad? Puede hacer, ok, aquí está A, aquí está B, hace centro en B y hubiera ubicado C, hace centro en C y ubica D. ¿Ok? O sea, puede hacer la vuelta entera, pero yo siempre lo hago así. Yo siempre de este encuentro este, y de este encuentro este y de este. ¿Ok? Vamos. Muy bien. Ahora vamos al pentágono inscrito en una circunferencia. ¿Ok? Y el pentágono inscrito en una circunferencia resulta que es importante. ¿Ok? ¿Y por qué es importante? Sí, porque se nos acostumbra a ponerlo en el examen. Entonces es importante, ¿verdad? Ese tiene que hacerle usted algún tipo de marca ahí, porque el hexágono no se lo voy a preguntar en el examen porque es demasiado fácil. Se lo puedo preguntar en un quiz, tal vez. Usted estornudó y ahí está. En cambio, el pentágono ya hay que hacer, digamos, uso como de 2 neuronas y medio. Entonces, eso vale más la pena. Pentágono inscrito en una circunferencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es un diámetro. Ahora, de cómo hagamos ese diámetro va a depender la orientación del pentágono. ¿Ok? Si el pentágono queremos que quede, digamos, así, alineadito, de tal manera que el vértice queda aquí arriba y después viene como aquí así, y la de abajo es horizontal, ¿verdad? Vamos a hacer un diámetro horizontal. Si queremos que el vértice, digamos, que el pentágono termine en punta hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, lo mismo, vamos a hacer el vértice vertical, el diámetro vertical, perdón. Y así, digamos, haríamos en cualquier caso, dependiendo de cómo queremos que quede alineado el pentágono. Yo quiero que el pentágono quede alineado así, digamos, como un pentágono bien portadito, que la base es horizontal y que la punta está arriba. Okay. Entonces, para eso, lo que voy a hacer es que voy a hacer un diámetro horizontal. ¿Y qué línea es horizontal? Esta. ¿Verdad? Con esa yo acomodé la hoja. Entonces, si yo acomodo la escuadra y hago una paralela, esta línea efectivamente es una línea horizontal. Entonces yo le voy a llamar A y le voy a llamar B. Y el del centro se llama O. ¿Ok? Bien. ¿Qué sigue? Bueno, lo que sigue es que yo trace un radio vertical. ¿Ok? Pero solo el radio, no tiene que ser diámetro. Entonces, yo lo voy a trazar aquí. Es vertical porque esto es horizontal. O sea, si esto hubiera estado inclinado, es inclinado. Lo importante es que ese radio es perpendicular al diámetro que usted haya hecho. Y a este le vamos a poner C. ¿Ok? A ese le vamos a poner C. El paso que sigue es bisecar OB. Pero usted ya es una máquina bisecando, que ya lo hemos hecho un montón de veces. Entonces, vamos a hacer centro en O. Vamos a hacer centro en O. Y lo que vamos a hacer es que vamos a abrir ahí algo más pequeño que la mitad. No tiene que ser exactamente el lado. Y voy a hacer un arco por aquí y un arco por acá. Me voy a pasar a B. Y voy a hacer un arco por aquí
y un arco por acá. ¿Ok? Entonces, este puntillo le llamamos 1 y a este puntillo le llamamos 2. Si usted une 1 con 2, ¿sabe quién nació? Nació el punto M porque es la mitad de OB. ¿Ok? Entonces, repito, paso 1, diámetro. Paso 2, radio perpendicular al diámetro. Paso 3, biseco OB. Y para bisecar OB, hago centro en O, abertura arbitraria más grande que la mitad a ojo, tiro aquí, tiro acá, hago centro en B, tiro aquí, tiro acá, y encontré. Entonces, ¿de cuánto el arco? Arbitrario. Puede ser, simplemente tiene que ser más grande que la mitad. Puede ser OB, puede ser OB. ¿Por qué? Porque eso es más grande que la mitad, ¿verdad? Entonces, eso no hay ningún problema. Una vez que usted encuentre M, va a hacer centro en M. ¿Ok? Va a hacer centro en M. Usted va a agarrar su compás y lo va a poner aquí centrado en M. Y de M va a abrir MC, así. Ahí está. Entonces, centro en M, MC. Y haciendo eso, voy a tirar un arco, ¿verdad? Voy a abrir bien, siempre tiene que asegurarse, ¿verdad? Estar seguro, ya, listo, ahí está abierto bien. Y tira un arco, ¿ok? Entonces, centro en M, que es el punto medio de OB, MC, y tira un arco. Y ese arco lo tira hasta que toque el diámetro inicial. Y ese punto le vamos a llamar N, ¿ok? Ese punto le vamos a llamar N. ¿Y siempre le llamamos N? Sí, siempre le llamamos N, ¿ok? Y adivine qué es CN. Resulta que CN es el lado del pentágono. Es increíble, ¿verdad? Entonces, usted va a hacer centro en C, CN, lo va a abrir. Vean que ya lo abro aquí, CN. Y como CN es el lado, usted lo lleva hasta el extremo de la circunferencia. Ahí está. Y lo lleva para el otro lado. Está aquí, ¿lo ve? Y ya tiene dos vértices. Este es un vértice y ya tiene esos dos. Entonces a este vértice, digamos que le vamos a llamar D. Y haciendo centro en D, y como ya tiene la abertura del lado en el compás, a este le vamos a llamar F, E. Y a este, haciendo centro en este otro vértice, encuentro el vértice de aquí abajo. Y a este le vamos a llamar F. Y a este le vamos a llamar G. Y entonces usted ya tiene su pentágono CDEFG. ¿Ok? Ya tiene su pentágono CDEFG. ¿Ok? Y vean que es un pentágono así de lo más bonito. Tiene todo, digamos, unas cosas que uno le va a revisar ahí a su pentágono es que EF es horizontal. ¿Lo ve? EF es horizontal igual que el diámetro, porque eso se cumple en todos los polígonos regulares de lados impares, ¿verdad? Que tienen un lado es horizontal y es exactamente, coincide, digamos, con el otro vértice en la pura mitad. Entonces, si yo extiendo esto acá, además es la bisección. ¿Verdad que si yo extiendo esto para allá, es la bisección? Si yo extiendo esto para allá, es la bisección. En todos los sentidos es la bisección. Para poder encontrar G y D, usted lo que va a hacer es lo siguiente. Usted y EF, bueno, al final es repetir los 5, los 4. Usted ya tiene, digamos, vamos de nuevo, diámetro, radio perpendicular, biseca OB, ¿ok? Si usted biseca OB encuentra M. Haciendo centro en M y con abertura MC, tiramos este arco y llegamos aquí al N. Resulta que CN es el lado del pentágono, ¿verdad? Increíble. Entonces, como CN es el lado del pentágono, usted lo tiene que llevar a los extremos. ¿Cómo hace eso? Vea qué fácil. Haciendo centro en C, usted alinea CN y tira un arco así. ¿Lo ve? Entonces ese arco toca 2 veces al círculo externo. Y donde lo toque es D y el G.
Y después, haciendo centro en D, que es uno que ya encontró, marca y le van a hacer E. Y haciendo centro en G, marca y le van a hacer F. ¿Ok? Esa es la forma de hacerlo. Increíble. ¿Ok? Entonces ya lo tenemos. Ahora vamos con la hoja anterior. La hoja anterior, la parte de abajo de la hoja anterior. ¿Ok? Y la parte de abajo de la hoja anterior lo que dice es cómo hacer un pentágono conociendo el lado. ¿Cómo hacemos un pentágono conociendo el lado? Bueno, el lado es BC. ¿Ok? Todavía no se ve, pero ya casi se va a ver. ¿Ok? Y ahí está. ¿Ok? Pentágono conociendo el lado y el lado es AB. Que no se ve demasiado, pero este se llama A y este se llama B. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es algo que no habíamos hecho hasta ahora, que es extender. Vamos a extender el lado AB. Entonces, vean que la manera de extenderlo es muy sencillo, es alinee la escuadra y la extiende. ¿Ok? Entonces, ¿qué sigue? Lo que sigue es tirar dos perpendiculares. Una en el punto medio del lado AB, en el punto medio, o sea, disecarlo y tirar una perpendicular. Y la otra en el extremo B, tirar una perpendicular de para arriba. Entonces vean cómo lo vamos a hacer. Vamos a aplicar el método de disección. Vean que lo hice con una abertura muy grande, no importa. Lo hice con una abertura muy grande y no importa porque el método está bien. Entonces, eso me va a definir, digamos, un punto 1 por aquí y un puntillo 2 por allá. Entonces, cuando yo los uno, ¿verdad? Cuando yo uno 1 con 2, esta línea es perpendicular a AB y además la está partiendo a la mitad. Como ya esa es perpendicular, se vale que usted con la escuadra la corra y haga la perpendicular que pasa por encima de B. Ahí está. Se vale. ¿Ok? Entonces, voy de nuevo. Usted tiene el lado AB. Simplemente lo único que hizo es estiró AB. Ahí se pasó. ¿Ok? Luego, paso 2. Hay que hacer una perpendicular en el punto medio. Este hay que llamarle punto medio. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bisecando la recta AB. Entonces, una máquina bisecando la recta AB, porque ya usted dice, abre un más grande que AB, más grande que la mitad, lo que usted quiera, hace el arco arriba, hace el arco abajo, separa en B, hace el arco arriba, hace el arco abajo, y nacieron 1 y 2. Si usted une 1 con 2, es perpendicular a B en el punto medio que se llama M. Y con la escuadra le permití moverse al punto B. ¿Ok? Ahora, haciendo centro en B, usted va a abrir BA. ¿Ok? Va a abrir BA. Haciendo centro en B, usted va a abrir el compás BA. Ahí está. Y una vez que lo abrió, va a hacer un arco. ¿Ok? ¿Lo ve? Haciendo centro en B, abre BA y hace un arco hasta que llegue a la perpendicular. Por eso fue que lo habíamos hecho. Entonces a ese le vamos a poner, qué sé yo, le vamos a poner N. Y por aquí estaba la M y seguimos. ¿Ok? Luego, haciendo centro en M, va a abrir MN. Haciendo centro en M, va a abrir MN y va a tirar el arco hasta abajo. ¿Okay? Veanlo. Hago centro en M, abro MN y tiro el arco hasta abajo. Hasta abajo. Y aquí donde llegué hasta abajo,
Le vamos a llamar, qué sé yo, P. ¿Ok? Le vamos a llamar P. Resulta que AP o PA, como usted lo quiera ver, es una de las diagonales del pentágono, ¿verdad? Y el pentágono es una figura interesante porque es la última figura que sus diagonales miden todo lo mismo. Eso solo pasa en el cuadrado y en el pentágono. Entonces vean, si yo hago la diagonal S, por ejemplo, mide lo mismo que la EF, que la CF, perdón, y mide lo mismo que la EG, y mide lo mismo que la DF, todas miden lo mismo. Eso es la propiedad. Resulta que la AP es esa diagonal del pentágono. Entonces, vean qué fácil. Usted lo único que tiene que hacer es hacer centro en A, abrir AP y lo tira hacia arriba. ¿Ok? Y le juro que aquí arriba está el vértice D. Sí, se lo juro. Ahí está. Entonces, vean que ya tenemos AB y como esta es la diagonal, lo tiramos hacia arriba y aquí está el vértice, el otro, el opuesto, digamos, el que si este es el lado de abajo, es este que está aquí arriba, el opuesto. Entonces solo nos hace falta encontrar estos dos, ¿ok? Pero vea qué fácil, porque ya usted tiene el paso. Ya usted tiene el paso que es AB, porque AB es lo que mide, AB es lo que mide el pentágono, el lado del pentágono. Entonces, si usted hace centro en A, tira un arco aquí, y como D es un vértice, usted hace centro en D, y tira el mismo arco, y aquí está el otro vértice, que se llama E. Y puede repetir lo mismo de este otro lado. Pero de este otro lado es todavía más fácil, porque ya este es un arco que es parte del pentágono, de la diagonal, entonces basta únicamente con intersecar acá, y este es el C. Si no me cree, usted lo puede hacer centro en B, y ahí también pasa por C. ¿Lo ve? Entonces vean que ya tienen los 5 vértices, y por lo tanto podemos hacer los 5 lados del pentágono. El punto más alto se encuentra haciendo centro en A. ¿Perdón? El punto D se encuentra haciendo centro en A y abriendo AP. Exactamente, la diagonal es AP. Usted primero haciéndose, digamos, usted primero tenía la vertical aquí perpendicular sobre B. Haciendo centro en B, abrió BA y tiró este arco hasta que llegó a este punto. Paso siguiente. Haciendo centro en M, que para eso lo encontró, abre MN y tira este arco para llegar aquí a P. Pero finalmente, haciendo centro en A, abre AP y eso es lo que tira hacia arriba. Es AP el que es la diagonal hacia arriba hasta encontrar D. Así sería. Besitos, besitos, chao, chao.